y una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero brindarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores. Nosotros vamos a ver hoy la década trágica de Cuba entre los años de 1950 y 1960. Para muchos no es trágica, para otros es tremendamente trágica. Vamos a conversar con personalidades, testigos excepcionales de esa historia, historiadores, personas que vivieron o que estuvieron cerca de los acontecimientos inclusive, sobre esta década que definitivamente modificó la historia de Cuba. Esa década tuvo sus puntos álgidos, fundamentalmente la muerte de Eduardo Chivás, sí, que era un personaje que arrastró mucho a las clases populares y a clases medias pensantes altas, como fueron el doctor Jorge Mañas, el doctor Manuel Bisbé, muchos elementos, el doctor Chelal Aguilera, había una serie de profesionales muy dignos, pero al mismo tiempo aló la figura de Chivás, respetable por su moralidad, por su conducta intachable, pero la modalidad del grito, de la denuncia insultante, de la censura excesiva, de todo lo que fuera criticar en forma desmesurada, yo considero que no favoreció nada al avance cubano, porque iba a Cuba precisamente en la época de Prío, que fue cuando ocurrió esto, por un buen camino. El 50 fue el año de las grandes emociones. Hay otra cosa que a mí me emocionó en un sentido diferente, de modo impactante, que fue el entierro de Eduardo Chivás. Eduardo Chivás era un líder político que tenía un programa radial contra la corrupción y cuyo emblema era una escoba que barría todo lo malo, la corrupción administrativa, todo lo que era oscuro y feo en los regímenes aquellos. Y el pueblo cubano entero era chivasista, y la juventud sobre todo. Después de eso,
ocurre la pena del golpe de Estado en vísperas, dijéramos, de las elecciones que nos hubieran conducido a un proceso muy interesante y de mucho desarrollo. Batista da un golpe de Estado que no deseábamos en ninguna forma y que interrumpe, paraliza. ¿Qué es lo que paraliza? No el sentido de la economía del país. La economía sigue floreciendo, las empresas particulares prosperan, las inversiones se magnifican, se desarrolla Miramar, se desarrolla un boom que se dice hoy en día extraordinario en el Vedado, nuevas empresas cubanas que ya venían chiquiticas desde la época de Machado. Hay un sentido empresarial muy grande, hay un sentido profesional muy grande. Nadie quiere quedarse donde está. Todo el mundo quiere progresar, los más humildes inclusive. Aquella Habana romántica y encantadora de estrechas callejas y vetustas casonas de sólida piedra va desapareciendo. De ciudad colonial a gran urbe moderna, la transformación de nuestra capital se ha llevado a cabo a un ritmo increíblemente rápido. En los años 50, la ciudad creció en más de 30 nuevos repartos. Fue un boom constructivo que estuvo respaldado por una inversión especulativa muy fuerte, en parte debido a la cercanía de los Estados Unidos, y los cubanos adinerados invertían básicamente en construcciones. Hoy los gigantescos edificios de corte funcional y moderno surgen por todas partes en un magnífico alarde de adaptación a las corrientes urbanísticas más avanzadas. Antes de caer bajo la hoz y el martillo, esta era la Cuba anterior al 1 de enero de 1959 e incluso en los primeros meses de ese mismo año. Un país que atravesaba por el momento más floreciente de su economía, con ciudades como La Habana en ritmo creciente de expansión y de construcciones que ocupaban sin número de obreros y cuyo importe anual ascendía a más de 60 millones de dólares. No cabe duda de que hay un periodo histórico que es trágico en Cuba. Yo no diría que es una década, porque realmente no son exactamente 10 años. Es un poco más de 10 años, de cierta forma. Empieza después termina Grao San Martín, pero ya en el periodo de Grao San Martín se establecen las bases para que lo que dio como resultado la crítica horrible que hizo Chivas en contra de Prio y que él estableciera las bases de propender a un posible golpe de Estado, toda esa serie de cosas. Ese caldo cultivo empieza con Grao. Se va exagerando cuando Chivas crea su partido ortodoxo y empieza con esa demagogia que él tenía para tratar de crear una serie de cosas y llega hasta acusar de ser malversador a un hombre que era totalmente honrado. La frustración popular se canaliza entonces a través del apoyo a un nuevo partido político, el ortodoxo. Su líder, Eduardo Chivas, había participado en los sucesos de 1933 como miembro del directorio estudiantil. Desde su escuchado espacio radial, acusó a senadores y ministros enriquecidos y propuso la consigna política vergüenza contra dinero, llamada a encontrar eco y seguidores, sobre todo entre los sectores estudiantiles. En este fotograma, el joven estudiante de Derecho, Fidel Castro. Yo no llamaría década trágica a esto, por cuanto precisamente el florecimiento de las grandes instituciones como fue
el BANFI, como fue el Banco Nacional de Cuba en la época de Prio, el Tribunal de Cuentas, todo esto traía una seguridad aparejada de la corrupción en pequeño. Comparemos lo que era la corrupción de Cuba con la corrupción de otros países de la América Latina, por ejemplo México, donde yo residí durante un buen número de años. Habrá tribunal de cuentas porque el presidente de la República, el mismo que le está hablando ahora, no quiere que su reputación esté a merced de unos cuantos calumniadores de oficio, y por la limpieza de su nombre reclamará que la haya. Habrá tribunal de cuentas porque lo que está gobernando desde el palacio es el pueblo mismo, del cual procedo y al cual espero volver con toda humildad, pero con la satisfacción del deber cumplido. La época en la que el doctor Grau toma el poder después de las elecciones del año 44, se abrió una esperanza extraordinaria. Se volvía otra vez a la constitucionalidad, que desapareció cuando la toma de poder después de la revolución del año 33 de los gobiernos, que estaba influido fundamentalmente por la figura de General Batista, que era la figura dominante en aquel momento. Tras una victoriosa huelga general, cayó el gobierno de Gerardo Machado y Morales. Era el 12 de agosto de 1933.